Bueno, y en otras noticias que nos han mantenido atentos, las marejadas han afectado una vez más el litoral central de nuestro país, particularmente en Valparaíso. Se destruyeron cerca de 500 metros de muros de contención, 6 kilómetros de playa, y esto abre siempre preguntas respecto de cómo estamos planificando la ciudad, especialmente en sectores costeros, de qué forma se pueden prevenir estas pérdidas. Para conversar al respecto, nos acompaña aquí en el estudio Roberto Moris, él es director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Arquitecto, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días. A ver, a la luz de lo que hemos visto, especialmente en las últimas semanas, Roberto, se sacan una serie de lecciones. Una de ellas es una pregunta que se repetía con insistencia: ¿cómo es posible que se sigan construyendo, sobre todo, viviendas al lado del borde costero? No solo estoy hablando de un edificio en construcción ahí en la avenida Perú, sino que también uno lo sigue viendo especialmente en el centro-sur del país, gente que incluso después del terremoto, después del tsunami, ha vuelto a instalar sus viviendas en el borde costero. Sí, bueno, antes que nada también decir que soy investigador del CIGIDEN, que es el Centro de Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, que es donde reúne una gran cantidad de investigadores que están trabajando en estos temas. Sí, yo creo que las marejadas nos permiten hoy día mirar la verdad algo que está ocurriendo en todo el país y que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. No es la oportunidad de mirarlo. Nosotros, la gente vive en los lugares donde vive porque así hemos querido como sociedad que sea. La diferencia es que esta última década hemos tenido una gran cantidad de eventos de distinta índole que está dejando en evidencia que algo que considerábamos que era normal, hoy día está generando un impacto en la calidad de vida de las personas, y dentro de todo eso es relativamente positivo. Sabemos que somos un país inequitativo, sabemos que somos un país que ha crecido mucho en riqueza, ha disminuido la pobreza, y que tenemos este modelo de desarrollo que nos tiene con esta estructura de país. Pero sabiéndolo y siendo los últimos de la OSD, no hemos hecho nada. El riesgo hoy día nos está permitiendo tomar conciencia y que este sea un tema ya no de una vez al año, ya no de 4 veces cada 4 años, sino que es de todas las semanas por distintas razones. Por lo tanto, no es que la gente se localice mal, sino es que porque tenemos un modelo que permite que la gente se localice en cualquier parte, porque no hay buenas soluciones para que se localice en los lugares adecuados. Bueno, justamente cuando uno ve la experiencia de otros países, está prohibido, por ejemplo, no construir en el borde costero. O sea, se construyen caletas de pescadores, evidentemente, se construyen eventualmente algunas fábricas donde la gente no pernocte por el riesgo que esto implica. Pero ¿quién es el llamado en buen chileno a poner el cascabel al gato? Aquí son los municipios, es el gobierno central. ¿Falta una planificación más global respecto de lo que ocurre con nuestro borde costero? Efectivamente. Primero, la responsabilidad cabe inicialmente en el gobierno turno, que es el que tiene que asumir la responsabilidad de guiar a la sociedad hacia un desarrollo mejor. Por lo tanto, si hay un problema detectado, es el gobierno el primero en tomarlo como problema y no solamente como respuesta a cada uno de los eventos. ¿Y ahí del gobierno el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿O va más allá de eso? No, va muchísimo más allá. Es desde el presidente del Ministerio del Interior respecto a cómo el Estado se hace cargo de este problema y por lo tanto durante un periodo es el gobierno el responsable de tener esa mirada integral. Esto puede sonar como utópico, pero cuando uno ve los buenos casos de intervención de ciudades y también de bordes costeros, no es que haya un ministerio a cargo del tema, no es que nosotros vayamos a mejorar la ONEMI, es hasta dónde estamos dispuestos a cambiar nuestro modelo de desarrollo que implique transformaciones importantes en nuestras ciudades, no solamente las costeras. Las costeras estamos discutiendo en este momento, pero tenemos familias localizadas en zonas de alta vulnerabilidad en todas las ciudades, y por lo tanto lo que veo yo es que el riesgo, por producto de todos estos eventos, que tenemos un evento de mayor escala cada 10 meses como promedio en la última década, antes lo teníamos cada 4 años, hoy día hay una oportunidad por el temor y por la conciencia de lo que estamos perdiendo, que esto cambie. Ya, entonces si no lo cambiamos el modelo completo, y que no es que cambie el Ministerio de Vivienda, no es que tengamos mejores planos reguladores, tampoco es porque tengamos una mayor restricción. Si esto
Si nosotros no asumimos que haya restricciones, pero asumiendo el costo que significa eso, por lo tanto, no se construye acá, pero aquí sí, no podemos ir solamente por el lado de restricción, tenemos que ir también por generar las condiciones en lugares adecuados donde la gente pueda vivir. Claro, porque mira, estamos revisando algunas imágenes mientras conversamos, efectivamente las marejadas fueron muy violentas las últimas, pero llamaba la atención, por ejemplo, la avenida Perú, pleno centro de Viña del Mar, un edificio que recién se está construyendo y allí han autorizado eventualmente la Dirección de Obras Municipal que se construya un estacionamiento subterráneo de 2 niveles, que quedó absolutamente inundado. Eso, bueno, es ahí donde el sentido común tiene que generar los cambios de la estructura normativa. Es evidente que no tiene sentido, pero como muchas cosas que no tienen sentido en la ciudad, hoy día si nosotros hablamos de bordes costeros, un tema tiene que ver con el plan regulador. La otra es cómo lo vamos a construir. La otra es qué decisiones vamos a tomar de gestión para relocalizar, asumiendo los costos. El gran problema es que de pronto no sabemos cuál es el costo real de tener este tipo de eventos de esta forma, y si pensamos en las marejadas, que es probable que estén relacionadas con el cambio climático, lo más probable es que las sigamos teniendo. El Estado ha ido actuando. Si uno ve, la Dirección de Obras Portuarias ha aumentado su presupuesto desde el año 2010 a la fecha, lo ha aumentado más que el aumento del presupuesto del MOP, o sea, 65% contra un aumento del 45%, pero es muy menor el porcentaje de inversión del 3%. En este caso en particular, ¿es el municipio el que debiera denegar ese permiso? No, porque es el marco normativo. Específicamente habría que ver ese caso, pero si el plan regulador permite que ese proyecto se localice ahí cumpliendo con las normativas, aunque en sentido común indique que no debe ser así, la verdad que la Dirección de Obras está obligado a autorizarlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el proyecto de Punta Piqueros, este hotel que se construyó en Los Roqueríos, ahí en el camino entre Reñaca y Concón. Claro, lo que pasa es que ahí después en cada uno de los proyectos tienen que empezar a ver cuál ha sido el recorrido de esos proyectos. Pero lo que sí que nosotros hemos dejado que esto ocurra, cuando vemos el caso de Estación Central, que a todo el mundo le llama la atención con los edificios, todos hemos visto cómo eso se ha producido durante mucho tiempo. Pero dejamos que eso ocurra. Lo que se ha llamado estos gestos verticales. Claro, eso el nombre no era muy afortunado, pero se instaló algo que todo el mundo sabía. Cuando el Estado el gobierno llama la atención sobre ese tema, es una autodenuncia. Y por lo tanto, tarde, ¿no? por supuesto, pero es más vale tarde que nunca, por lo tanto hay que actuar. Y me parece bien que se vayan haciendo los cambios normativos. El Ministerio de Vivienda tiene una modificación importante del único artículo de la Ordenanza General que norma el tema de gestión de riesgo, y por lo tanto ahí hay un avance importante. Claro, que lleva años en Contraloría el tema. Roberto, antes de la entrevista conversábamos en el pasillo acá, me decías, vienes llegando hace poco de un viaje a Japón, estudiaste también respecto de diseño de ciudades en Londres, tienes un máster allí. ¿Qué se puede y qué no se puede construir inmediatamente en el borde costero? Porque evidentemente todos querrían tener, no sé, una casa de veraneo o permanente con vista a la playa, ojalá llegar, salir y estar en la arena. Pero, ¿qué se recomienda tener y qué no se recomienda tener en un país como el nuestro? Claro, lo que pasa es que son muchas variables. Primero que nada, si aludimos a la relación con Japón, el borde costero nuestro es muy distinto al de Japón. Nosotros tenemos unas pendientes que permiten que con pocos metros hacia el interior ya estamos en zonas más seguras que los japoneses. Los japoneses no lo pueden hacer, claro, y tienen que o relocalizar o levantar el suelo. Entonces, primero hay diferencia. Segundo, es que primero que nada, en zonas con mayor vulnerabilidad, en mayor exposición a ciertas amenazas, si fuera tsunami o marejada, no debiera haber residencia. Pero eso es algo genérico. Pero no hemos llegado a la convicción como país de, como te decía, asumir la responsabilidad, que significa que en ciertas zonas que sabemos que están expuestas, asumir que se tienen que relocalizar. Correcto. ¿Quién va a pagar ese costo? Tal cual. Roberto, ¿me permites un minuto? Vamos a seguir hablando de ciudad, pero en otro ámbito, porque a esta hora está el intendente metropolitano Claudio Rego dando cuenta de los preparativos justamente para este domingo, fin de semana, en Santiago y también en otras ciudades del país. Y nosotros regresamos aquí en el estudio. Estábamos conversando con Roberto Moris, director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, respecto de estas marejadas y de todos los riesgos que hay, particularmente en nuestro borde costero. Y decíamos qué construir y qué definitivamente no se puede construir en el borde costero en un país como el nuestro, Roberto. Sí, había partido con la residencia, que es lo fundamental, primero salvar las vidas, pero luego está en infraestructura crítica. Nosotros ya desde el año 2010, el país a través de distintos estudios ha estado levantando la localización de infraestructura crítica, especialmente en los bordes costeros,
y sigue existiendo. O sea, tener una intendencia, por ejemplo, como en Tarapacá, que está con una linda vista al mar, digamos, pero en un edificio que debiera ser el edificio de emergencia en caso de una catástrofe, no puede estar en una zona con riesgo de tsunami, ¿no? Así es. O hospitales, escuelas. Hospitales, seguridad, energía, ¿Y hay mucho de eso todavía? Por supuesto. Y lo interesante es que ya en gran parte de las ciudades se sabe. La diferencia es que hoy día, si yo ya tengo un edificio institucional que está localizado en zona de riesgo, el sistema hoy día es muy complejo y yo puedo decir, voy a construir otro en otra parte bien localizado. Por lo tanto, requiere que haya una revisión de la estructura de cómo se toman decisiones hoy día en el país, que ha sido muy exitosa. Tenemos un sistema nacional de inversiones muy consolidado, muy robusto, que nos permite que cada proyecto tenga una evaluación de rentabilidad social. Pero la verdad que tanto los desastres como el cambio climático hoy día nos están llevando a que necesitamos abordarlo de otra manera. Y por eso es fundamental que el próximo gobierno aborde este tema de una manera clara, explícita en su presupuesto, en su propuesta de gobierno y también en el presupuesto. Que no necesariamente que haya una unidad a riesgo, sino que lo que tenemos que entender es que son las ciudades las que tienen que revisarse de manera integral. Por eso ojalá que los próximos candidatos evalúen la necesidad de implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que lo que propone es generar planes integrales de ciudad, o planes integrados de ciudad, en el cual no va solamente el plan regulador, requiere que dialogue con las inversiones y con otro tipo de instrumentos. Y por el contrario, ¿qué es lo que sí se puede construir? Porque mencionábamos la experiencia de Japón. En Japón incluso se han construido viviendas cerca del borde costero, pero donde los primeros pisos son pisos de bodegas, son pisos de restaurantes incluso, y solo se puede tener vivienda donde pernocta la gente desde el quinto, sexto piso hacia arriba. Podría ser, por ejemplo, yo creo que la gente más o menos conoce hoteles como el Miramar, por ejemplo, en Viña, donde efectivamente sus primeros pisos son todos de restaurantes, de gimnasio, en fin, y solo se puede habitar desde una cierta altura hacia arriba, ¿no? Sí, hay muchas maneras. Una tiene que ver efectivamente con el tipo de uso, ¿no es cierto? Estamos hablando de la residencia, si se puede buscar relocalizaciones, es algo que es pertinente, es más barato en términos, en primer lugar, pero según el valor de ese tipo de edificación, puede ser que también haya un tipo de intervención natural, que sería muy bienvenida, un manejo con la naturaleza respecto a poder generar una contención. También hay edificaciones... Eso es básicamente, por ejemplo, la plantación, no sé, de bosques. Claro, dunas, es algo que son buenos instrumentos, no únicos, porque creer que vamos a tener un bosque de mitigación que además se va a demorar 30 años en crecer tampoco es una seguridad. Claro. Pero sí hay muchos elementos, por ejemplo el de las dunas es muy valioso, se puede mezclar también con espacios públicos, pero hay que tener cuidado de que no nos pase lo de Dichato, que es un parque de mitigación que se entendería como parque de mitigación de tsunami, producto de que fue hecho después del tsunami, pero es un muy buen parque de mitigación de marejada. Y no tiene árboles, sino que tiene jardines. Por otro lado están las edificaciones que pueden tener obras de mitigación, de contención, que es posible medirla, que va a depende de lo que estén protegiendo. Y después están las construcciones que, por ejemplo, que se llaman pisos blandos, que permiten que no haya, que haya una estructura, por lo tanto, en el cual pase el agua. Veíamos también, a propósito de Dichato, la zona del Biobío, la zona del Maule, gente que incluso después del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010 han vuelto a instalarse ahí. Y claro, cada vez que viene una marejada como la que vimos en los últimos días, dicen, bueno, ¿y qué pasa con las autoridades? Nadie me ayuda, piden asistencia, digamos, de los sistemas públicos, pero ¿dónde está la responsabilidad individual también allí? La gente vive donde puede vivir. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, si es que están viviendo ahí, no es porque quieran ir a exponerse, sino que es porque probablemente... Hay algunos que efectivamente porque puede ser un buen negocio, porque quieren entrar al restaurante. También, podríamos ir a encontrar razones individuales, pero a nivel de política pública tenemos que asumir que la gente no va a querer exponerse porque sí. Y por lo tanto tenemos que ver cuáles eran las otras alternativas que tenía la gente. Independiente que también lo pueden ocupar como una posibilidad de exigencia, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que ver cada una de las ciudades. Por eso hay que tener criterios nacionales, hay que tener políticas claras al respecto, pero por sobre todo hay que estudiar cada una de las ciudades. No podemos seguir esperando de que el único instrumento que tenemos es el plan regulador, que además se demora 7 u 8 años en validarse entre el estudio y la formalización, que muchas veces llega después que el desarrollo y que después de eso nadie quiere volver a hacerlo de nuevo.
Entonces, y además entra por el lado de la regulación, que está bien, pero es solamente una parte de la planificación. La otra requiere que hay que entregar el instrumento a los alcaldes, y por eso se le puede echar la culpa a los alcaldes en muchas situaciones, es algo común, pero hay que ver también en el medio en que se manejan los recursos con los que pueden disponer. A propósito del tema de recursos, hay quienes sostienen que tomar medidas de esta naturaleza son muy caras, que un país como Chile, que es un país en desarrollo, no tiene los recursos disponibles, pero ¿es necesariamente caro generar todas estas modificaciones o es un tema al final de decisión política? A ver, la decisión política incorpora variables técnicas, por lo tanto es muy raro encontrar que sea solo política. O sea, las decisiones tienen esta doble componente. Pero por otro lado, nosotros hoy día no podemos seguir evaluando las decisiones de inversión por la misma manera que las evaluamos antes. De partida porque el país es más rico, de partida porque el país tiene hoy día mucho más conciencia de los riesgos a los cuales está enfrentado y porque además estamos viviendo este periodo de riesgo. Entonces tenemos que tomar decisiones hoy día y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer como país, que no lo tenemos calculado, es cuál es el costo real de todos estos desastres. Porque si nosotros realmente sabemos, no el gasto que tiene el Ministerio del Interior para salvar la emergencia, no, el total. O sea, cuando viene un evento, ¿cuánta gente queda sin poder ir a trabajar? ¿Cuántas empresas no pueden producir? Ese es el costo real. Y eso aplica a marejadas, aplica a aluviones, por supuesto, aplica y cada vez más, y las lluvias del norte, que antes era una excepcionalidad, hoy día son permanentes. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es ese costo, la posibilidad de evitar esas pérdidas es un cambio en la manera que evaluamos nuestros proyectos. O sea, mejor prevenir que lamentar, en definitiva. Pero además es muy interesante porque, por ejemplo, se ha dado una discusión con Chañaral en que se decía de que no tenía sentido que Chañaral siguiera existiendo ahí. La verdad que la discusión no tiene sentido, porque todas las ciudades tienen distintos niveles de exposición al riesgo. El punto es que acá el Estado ha estado trabajando, en los próximos 5 años se van a invertir entre 35.000 y 50.000 millones de pesos, y por lo tanto la pregunta ¿es mucha plata para Chañaral? No, esa plata hay que gastarla igual. La diferencia es cómo lo vamos a aprovechar. Y no puede ser solo obras de infraestructura. Hay que apoyar a los municipios, hay que generar posibilidades de mayor empleo y por lo tanto tienes que tener esa mirada integral de las ciudades. No puedes solamente echarle la culpa a las familias que están viviendo en una condición más vulnerable porque es injusto. Roberto Moris, muchísimas gracias por ayudarnos a entender también todo el proceso que se ha estado viviendo y que probablemente vamos a seguir repitiendo en las próximas jornadas. Buenos días. Buenos días, gracias.